Hola, soy Pepe. Esto es Mate al Paso por TV+. El 2020 es, si estás escuchando esto ahora, o fue, si lo estás escuchando en un futuro, un año de lo peor. Al momento de grabar este quinto Mate al Paso, casi entrando en diciembre del 2020, podemos resumir lo peorcito que nos deja este año. Aunque algunos creen que nos encontramos en una nueva década y que esta empezó con un montón de problemas, tengo que decirles que no es así. La próxima década empieza el 1 de enero del 2021. Para hacer cortita la explicación, a lo que voy es que no arrancamos una década jodida, sino que despedimos la actual de una manera horrible. Desde que inició esta década ocurrieron muchos sucesos horribles. Por ejemplo, un tsunami causó un terremoto y una tragedia nuclear en Japón, dejando más de 15.000 muertos y más de 2.000 personas desaparecidas. Ocurrió la tragedia de Once. Un tren chocó contra la estación terminal y dejó varios muertos. Esto destapó la corrupción en los negocios de obra pública del gobierno. En 2014, por ejemplo, fue un año récord, dejando más de 2.000 muertos que intentaban migrar a Europa, encontrando barcazas en el fondo del mar de quienes buscaban llegar a estas tierras. En 2015, el fiscal Nisman denuncia a la presidenta Cristina Fernández por encubrir el atentado contra la AMIA. Varios días más tarde, apareció muerto en su departamento a causa de suicidio, y ese mismo año asume como presidente Mauricio Macri. Un año más tarde, en 2016, Donald Trump asume como presidente de Estados Unidos. Se filtran los Panama Papers, que puso en evidencia los bienes offshore de muchos, incluidos varios líderes mundiales, entre ellos algunos argentinos como Messi y la familia Macri, incluido Mauricio. En 2017 se acusa al productor de Hollywood Harvey Weinstein, no sé si se pronuncia así, pero bueno, se lo acusa de abuso sexual y da inicio al movimiento Me Too. En noviembre de ese año desaparece Lara San Juan. En septiembre, el huracán María deja más de 1.500 víctimas en Puerto Rico. En 2018, incendios en varias partes del mundo. Un equipo de fútbol infantil queda atrapado en una cueva en Tailandia. Ocurre un tiroteo en una sinagoga de Estados Unidos. Terremoto y tsunami en Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera de cosas que pasaron en esta década. Al fin llegamos al 2020, que arranca con un chancho que cae del cielo, al menos acá en Argentina. También fue asesinado un chico a la salida de un boliche en la costa, y comenzaron los incendios. En China se empezaba a propagar terriblemente el COVID, y este se dispersaba a otros países. Murió Kobe Bryant, su hija y otras personas en un accidente de helicóptero, e Inglaterra abandona la Unión Europea. En febrero, el COVID se propaga por todo China y empieza a generar miedo en todo el mundo, mientras que el dengue y sarampión nos aterraba a los argentinos. En Rosario, Santa Fe, nos conmocionamos con otro caso de horror en las noches rosarinas, Patobicas, Paraná y otro joven que necesita justicia. En marzo empezó la cuarentena obligatoria, a raíz de que se declarara al COVID como pandemia. No sabíamos nada sobre él, no estábamos preparados para lo que venía. Se enciende la llama olímpica a pesar de aplazar los Juegos por un año. En abril llegamos nosotros, materos, a raíz del tiempo libre originado por el aislamiento social preventivo y obligatorio, y empieza a irritarse la gente por las medidas de restricciones, la caída económica y los barbijos. Esos malditos barbijos. El COVID alcanza el 1.000.000 de casos a nivel mundial. En mayo el COVID alcanza una cifra de 6 millones. En Estados Unidos llegan avispones asesinos y se desata una crisis racial a raíz del asesinato de George Floyd por personal policial. En junio, el COVID está por alcanzar los 11 millones de casos. Las protestas por la muerte de Floyd se vuelven globales con el movimiento Black Lives Matter. Y podemos seguir, tenemos la explosión en Beirut, tenemos Anonymous, etcétera, etcétera. Y para completarla, el 2020 se llevó al Dieguito. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Siempre serás eterno, Diegote. Abrazo de mate. Cortito y al pie, esto fue Mate al Paso por TV+. Búscanos en Instagram como @materosmateando, en YouTube como Materos Mateando y en la app de TV+, o en www.tvmas.com.ar. Abrazo de mate y hasta la próxima.